sé que hemos estado escuchando acerca de este mensaje en los últimos días, porque en estos últimos días se le sacó el polvo a un mensaje que tuvo engavetado por los últimos 15, tal vez 20 años, 10 años. Amén. Y el Señor nos ha impulsado con esa encomienda en estos últimos meses de sacarle el polvo a ese mensaje. Amén. Y pues hoy quisiéramos hablar acerca de lo que es inminente, lo que está prontamente a acontecer, y es el arrebatamiento de la iglesia. Una de las cosas que Jesucristo habló y profetizó que pasaría en estos días es lo que vamos a estar escuchando en esta mañana, lo cual el Señor Jesús explicó muy bien en la parábola de las 10 vírgenes. Amén. ¿Me sigue? Vamos a leer. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, pero 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Se durmieron. My God. Pero a la medianoche se oyó un clamor. Me gusta como lo dice otras versiones, porque dice: pero a la medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. ¿Cuántos están orando y velando? ¿Cuántos están orando y velando? Yo no sé cuántos de ustedes pueden dar un aplauso al Señor en esta preciosa tarde. En esta tarde, ¿verdad? El Señor, estuvimos orando y buscando dirección del Señor sobre lo que el Señor quería traer en esta mañana. Para mí es una gran responsabilidad poder ser el instrumento que el Señor use, porque lo que nosotros le traigamos a ustedes es determinante para su vida. La palabra que usted escucha de Dios es determinante para usted, y lo que usted escucha puede ser de vida o puede ser de muerte. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hemos hecho para el día de hoy un PowerPoint. Pedí al pastor que nos ayudara como maestra, ¿verdad? Porque es lo que hacemos secularmente. Siempre utilizamos ayudas visuales para poderle llegar a los niños, y que los niños, ¿verdad?, puedan entender mejor el mensaje que los maestros estamos tratando de darles. Siempre los maestros nos la ingeniamos de muchas maneras para tratar de llevarle el conocimiento a los niños, ¿verdad? Así que como maestra, perdónenme, me encanta usar los visuales. Soy así bien dramática, mi esposo me conoce, la nena me conoce, canto, brinco, hablo, ¿verdad? Soy un poquito tímida aquí porque todavía no, ¿verdad? Somos nuevitos acá, ¿verdad? Pero es parte de lo que, ¿verdad?, el Señor pues me ha permitido ser. Así que por eso pues hemos creado un PowerPoint, el cual
estará acompañándonos a lo largo de la palabra. Amén. No sé si el pastor pueda, ¿verdad?, proyectar de ahora ya. El otro día, ¿verdad?, estuve viendo un documental acerca de la persecución que están sufriendo los cristianos en la China. Y parecería mentira, ¿verdad?, pero siendo la China un país tan comercial, en China son enemigos de Dios y del Evangelio. En China matan, persiguen, apresan y torturan a los cristianos. Y en ese documental comenzaba de un pastor que estaba huyendo de las autoridades que los estaban persiguiendo con vehemencia para apresarlo, para torturarlo. ¿Por qué? Porque ese pastor predicaba el Evangelio y estaba predicando de Jesucristo. Y él corría y corría, se veía, el pastor ese es el título de nuestro tema en esta mañana, que le hemos puesto, ¿verdad? Perdone que brinque, ¿verdad? Los enemigos invisibles. Y ya usted verá por qué le pusimos los enemigos invisibles, pero la cita bíblica que estamos acompañando este tema se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Enemigos invisibles, lo que no vemos. Pueden darle al próximo slide. Y en esta fotografía que ustedes están viendo aquí, hermanos, se está detallando lo que les estoy contando. En China, los cristianos sufren para servirle al Señor. Ellos no tienen el privilegio, la bendición que tenemos nosotros de poderle servir al Señor libremente. Ellos no tienen esa libertad de culto. Esas imágenes que ustedes están viendo ocurrieron la semana pasada. La semana pasada en China se demolieron más de 400 iglesias. Ese slide que ustedes están viendo ahí son de la manera en que apresan a los cristianos para torturarlos. Esas son evidencias de las demoliciones que han hecho en los últimos días, en las últimas semanas. Amén. Y tan cerca como, creo que fue el jueves, el presidente de la China comunista, Xi Jinping, este hombre obligó a la gente de que si ellos querían servir a su Dios, como él le llama, porque ellos no creen en Dios, ¿verdad?, ellos tenían que postrarse delante de él. Bien parecido a lo que, ¿verdad?, exigió Nabucodonosor, ¿verdad? Pero volviendo al reportaje que les estaba hablando, que yo estaba mirando esa noche, yo veía a este pastor tratando de huir de las autoridades. Estaba como en un bosque, diría yo, tratando de esconderse para que no lo capturaran por predicar el Evangelio, hermano. Por predicar el Evangelio. Y resulta que él comenzó a correr, la policía tras de él para tratar de capturarlo. Y de pronto, mientras él corría sin darse cuenta, cayó en un boquete que había en el lugar donde estaba. Y entonces pues no lo vieron. O sea que el boquete en cierta manera pues lo salvó, porque la policía no lo pudo capturar. Entonces pues él tuvo que permanecer en ese boquete hasta el otro día, porque era un cráter bastante hondo, profundo, el cual se había hecho de la tierra, y no tenía de dónde agarrarse para subir. Entonces salir del boquete en un momento lo salvó, pero entonces después no podía salir. Y resulta que al otro día, para hacerle el cuento, ¿verdad?, largo corto, pues llegan unas personas que estaban por allí en ese monte, porque al parecer era un monte como muy retirado, muy escondido, y escuchan un ruido, y era el pastor pues tratando de salir del boquete. Y cuando ellos van y se asoman, pues lo ven. Entonces pues le dan la mano, lo ayudan para poder salir de ahí. Entonces pues lo llevan al lugar donde ellos, que resultan que también eran cristianos,
se reunían. Y era un lugar, como yo decía, como en una cueva, una cabaña, un lugar donde ellos tenían que esconderse para adorar a Dios. Y allí llega el pastor. Entonces, comienza el pastor a decirle, sí, es que está huyendo de la policía, porque como estaba predicando la palabra, me estaban buscando. Ya usted sabe. Y entonces, se le unieron más gente, más chinos allí, para adorar al Señor. Y una de las cosas que ellos debatían mientras estaban allí eran dos cosas. Número uno, ellos hablaban acerca de lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, donde Pablo está diciendo, hey, sométanse pues a toda autoridad, a todas autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la que es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ellos estaban confundidos, porque ellos decían, pues entonces nosotros tenemos que dejarnos capturar por esta gente, porque ellos representan la autoridad. Y Pablo dice que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad. Pero por otro lado, el pastor le decía, pero también la palabra dice en Hechos que más vale obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, ante este debate, la pregunta obligada hubiera sido la siguiente, que es la pregunta que tal vez no hemos estado haciendo nosotros. ¿Vamos a obedecer entonces a Dios o vamos a obedecer entonces al gobierno? ¿Sabe? Es una pregunta bien conflictiva. ¿A quién vamos a obedecer en medio de esta persecución? ¿Obedeceremos a Dios? Obedeceremos a los hombres. ¿Sabe? Al principio de este año, el Señor nos trajo una palabra. Yo sé que muy pocos lo saben, pero yo tengo un programita, ¿verdad? Que a veces traemos palabras por Facebook y lo hablamos y decimos. Y el Señor puso una palabra en nuestro corazón, lo cual la compartí con las personas en el programa. Y lo que el Señor ponía en mi corazón comenzando el año, yo sentí que el Señor abrió nuestro espíritu. Yo veía un reloj, hermano, bien grande en mi espíritu, y yo veía que ese reloj estaba a punto de marcar una hora. Y el Señor puso en mi corazón esto, ¿sabe? Ha llegado el tiempo. Y el Señor ponía en mi espíritu, y la guerra para la iglesia se va a arreciar, se va a poner la guerra más difícil para la iglesia. Y el Señor nos decía, cada vez que estemos más cerca de la venida de Jesucristo, los enemigos con los que vamos a batallar van a ser más fuertes. Hermano, yo quiero que usted sepa una cosa. Para este tiempo, el enemigo se ha reservado lo mejor de lo peor para atacar la iglesia. Yo no sé si usted me entendió eso, porque a veces yo digo cosas que me habré entendido yo misma. El enemigo se separó lo mejor de lo peor. ¿Usted me está entendiendo? ¿Para qué? Para atacar la iglesia, que es usted y que soy yo. Yo comencé hablándole en términos generales, ¿verdad? De la persecución a la iglesia en general. Pero usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y a usted y a mí, el diablo también nos ataca individualmente. Y el Señor nos decía, los enemigos con los que van a estar enfrentando van a ser sutiles, que ni siquiera van a ser vistos, percibidos como enemigos, que están frente de nosotros. Y indudablemente, hermano, el comienzo del 2020 ha sido sorprendente para todos, para la iglesia, para el sistema, para el mundo. El comienzo del 2020 marcó un tiempo, hermano, y comenzó con la revolución de, ya usted sabe, de la pandemia del coronavirus, que indudablemente ha provocado innumerables cambios. Y hermanos, créanme que ya
el mundo no volverá a ser igual. Se marcó un tiempo y comenzó otro. El mundo no volverá a ser igual, hermano. No volverá a ser igual. ¿Qué íbamos a imaginar nosotros? Que teníamos que andar con máscaras en nuestra carita. Y el Señor no nos creó para eso. El Señor no nos creó para que tapáramos la boca, para que andáramos con la carita tapada. ¿Qué íbamos a imaginar nosotros que íbamos a estar encerrados en nuestra casa, presos en nuestra casa? Pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Un enemigo invisible. Un enemigo invisible. Y esta pandemia ha desatado una persecución a la iglesia, hermano. Vive Dios. Como nunca la habíamos visto. En los últimos días, como les dije al comienzo, en China, más de 400 iglesias, hermano, han sido destruidas por el gobierno. El presidente de China los obligó a que si ellos querían servir al Señor, ellos tenían que postrarse delante de Él. ¿Puede creer usted eso? Para poder servirle al Señor, postrarse delante de un hombre. ¿Es this real? Porque uno lo ve en la palabra, ¿verdad? Como cuando lo hizo Nabucodonosor. Pero que uno lo ve en este tiempo nos causa asombro. Amén. Y puede darle el otro slide, pastor, ¿verdad? Esto es una noticia, hermano. Pero antes de pasar esta noticia, hace 2 domingos atrás, hermano, en África, que también la iglesia sufre mucha persecución, hermano, entraron del gobierno. Los hermanos estaban en su culto, así como nosotros adorando al Señor. Entraron del gobierno y mataron al pastor, mataron a medio mundo en la iglesia. Escaparon 2 o 3 nada más que se pudieron salvar, solo porque ellos estaban sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios. Solo por eso, hermano, porque ellos estaban sirviendo a Dios, entraron del gobierno y los mataron. Hermanos, perdónenme, pero este tema a mí me apasiona mucho y mi esposo y mi hija me son testigos. Llevo meses hablando de esto. Pero ¿sabes qué, hermano? Hasta cierto punto a nosotros nos pudiera asombrar la persecución allá en el Medio Oriente, en los países árabes, en Irak, en Arabia, ¿verdad? En cierto modo para nosotros eso era conocido, ¿right? ¿Verdad que sí? Pero que veamos la persecución en América, que veamos persecución en la iglesia en América, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hermano, pues si usted no lo sabía, la iglesia está siendo percibida aquí y ahora en los Estados Unidos de Norteamérica. Mire esto, hermano, en Arkansas se hizo un survey. ¿Cómo se dice? Una encuesta. Gracias. Y todos acordaron y culparon la iglesia de ser los culpables de propagar el coronavirus. Según ellos, en Arkansas, en la iglesia fue la responsable, ¿verdad?, de que el coronavirus se pegara. Como si ellos no fueran a Walmart, como si ellos no fueran a trabajar, right? Como si no todo el mundo no hubiera seguido su vida normal. Pero ellos dicen que la iglesia de Kansas son los culpables de que el coronavirus haya subido a los niveles que subieron porque la gente se les pegó en la iglesia. Come on. Pastor, si le puede dar el otro slide. ¿Usted sabe quién es ese hombre que está ahí? Y yo, si se tengo que decir en la cara frente a él, se lo digo también. Ese hombre es un enemigo de Dios, es un enemigo del evangelio, es un ateo, un enemigo de la iglesia. Ese hombre que usted ve ahí es el gobernador de California. Y ese hombre está persiguiendo la iglesia en California como usted no tiene idea. Ese hombre ya no sabe qué más inventarse para detener el avance de la iglesia en California. Ese hombre se le ocurrió la loca idea de que si las iglesias se reunían, ellos no podían cantar
en la iglesia. Ellos no podían adorar a Dios en la iglesia. ¿Puede usted creer eso? A raíz de eso, la iglesia de California han hecho demandas para tratar de demandar al gobierno. Pues ¿cómo es posible cuando hay una separación de iglesia y Estado? Y eso está bien establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Right? Mas sin embargo, a este caballero se le ocurre, ¿verdad?, violar la ley de la Constitución solo porque, ¿verdad?, hay una agenda escondida detrás de eso, ¿verdad? Ese hombre que usted ahí. Y el miércoles pasado, él mandó a cerrar todas las iglesias en California. Hermano, todas las iglesias. Tengo un muy buen amigo en California que es un pastor que, hermanos, acaba de estrenar una iglesia nueva, que llevaba mucho tiempo con ese sueño en su corazón. Acaba de estrenar templo nuevo, pero ahora no lo puede abrir. ¿Por qué? Por esta orden de no abrir las iglesias en California. Y hay iglesias que han permanecido cerradas. ¿Por qué? Porque le temen al gobierno. Ahora volvemos a la pregunta de la cual partimos. ¿A quién vamos a obedecer? ¿O a Dios o a los hombres? Me dio pena y yo me bebía las lágrimas porque mi amigo el pastor me decía esto: bueno, vamos a tener que reunir los días que no hacemos culto, es a escondidas en la iglesia. Nos vamos a tener que reunir los martes, los viernes, 2 o 3 hermanitos para poder orar a ese nivel, hermano. Un pastor que acaba de inaugurar un hermosísimo templo. Amén. Eso es lo que estamos viendo. Pastor, si le puede dar el otro slide. Esta iglesia que usted ve aquí, hermano, el 20 de mayo, en Mississippi. Usted ve eso, son los restos de una iglesia que quemaron en Mississippi. ¿Usted sabe por qué? Porque el pastor estaba orando con sus miembros en la iglesia. Vino las autoridades, esto fue aquí en Estados Unidos, el 20 de mayo en Mississippi. Le estoy hablando ahora de Estados Unidos. Mire cómo destruyeron la iglesia. La quemaron, la destruyeron, porque supuestamente ellos no quisieron someterse a la norma de no reunirse en la iglesia, de cerrar. ¿Ok? Mire eso. Mire eso. Lo más sorprendente fue, mire lo que yo lo corté, ¿verdad? Pero esa palabrita que dice ahí, ¿usted sabe lo que le escribieron? Le escribieron hipócritas. Miren el odio en contra de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿a raíz de qué viene tanto odio en contra de la iglesia? ¿Usted sabe qué fue lo más que me sorprendió? Que de aquí, ¿verdad?, parto para traer el mensaje de hoy. Lo que dijo ese pastor, el pastor Waldrop. Él dijo que él le sorprendía, que él no tenía ni idea cómo esto le había ocurrido. Él decía, porque nosotros no tenemos enemigos que nosotros sepamos. Pero que nosotros leímos al principio, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra enemigos invisibles que no vemos. Este pastor dijo, nosotros no tenemos enemigos. ¿Y quiénes fueron esos? Los enemigos de la iglesia. Su enemigo y el mío, hermano. No se duerma. Nuestro enemigo, los que nosotros no vemos. Amén. Aleluya. Y a raíz de esto, hermano, el Señor ha puesto esta carga en nuestro corazón, y por eso es que, ¿verdad?, hoy comenzamos hablándole esto, y quisiera que usted lo viera, porque hay veces que uno tiene que ver las cosas, ¿verdad? A veces no es necesario oírla, sino que uno a veces tiene que verla. ¿Usted sabe para qué, verdad? Para que sepamos el tiempo que estamos viviendo. Hermano, esta es la iglesia que precede al arrebatamiento de la iglesia. Esta persecución que usted está viendo hoy, lo que nos está gritando es que el Señor está a la puerta y que hay un enemigo que no estamos viendo, que lo que quiere es detener el avance de la iglesia. Amén.
Aleluya. Aleluya. No sé si el pastor le puede dar otra slide ya. Ok. Ahora vamos a entrar a lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Vamos a entrar a la palabra de la parábola de las 10 vírgenes. Hermano, indudablemente nosotros estamos viviendo tiempos oscuros. Esto que acabamos de ver, ¿verdad? Es una cortitita evidencia, ¿verdad? De los tiempos oscuros y difíciles que nosotros estamos viviendo. No hace falta tener mucho discernimiento espiritual, ¿verdad? Yo diría, para que nos demos cuenta del tiempo tan oscuro que estamos viviendo. Pero cuando nosotros observamos la parábola de las 10 vírgenes de cerca, yo diría que es un paralelo, es un paralelismo con lo que estamos, ¿verdad?, viviendo hoy. Por eso el Señor la puso, no en balde, detrás de Mateo capítulo 24, donde el Señor, Él estaba hablando a sus discípulos de los acontecimientos que ocurrirían, que estarían cerca, previo, que nos estarían diciendo que estamos en el tiempo previo al arrebatamiento de la iglesia. Y luego que el Señor habla todo eso en Mateo capítulo 24, el Señor habla acerca de esta parábola de las 10 vírgenes. Es un paralelo que nos advierte que nosotros tenemos que estar listos para el regreso. Y sabe que Jesús muy sabiamente comparó su regreso como una boda. Amén. Porque en la parábola de las 10 vírgenes no está escrita la palabra boda, ¿verdad? En sí, pero nosotros sabemos que habla acerca de una boda. Y a mí siempre me gustaba, ¿verdad?, la manera como Jesús enseñaba, porque Jesús solía enseñar algo nuevo, utilizando algo que la gente sabía. ¿Para qué? Para que ellos lo pudieran entender, para que ellos lo pudieran asimilar, para que ellos pudieran entender lo que Jesús estaba tratando de impartirles. Y Jesús comparó a la iglesia con 10 vírgenes. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esas 10 vírgenes? El objetivo de esas 10 vírgenes era que esperar al novio. Amén. Quiero decir algo, ¿verdad?, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, porque generalmente esta parábola de las 10 vírgenes ha sido interpretada, ¿verdad?, de manera errónea. Porque las vírgenes no, en la parábola de las 10 vírgenes, no eran la novia de Jesús. Las vírgenes no eran la novia de Jesús, porque Jesús no se iba a casar con 10 vírgenes. ¿Estamos? Estas 10 vírgenes estaban representando a las damas de honor, que eran parte de un séquito de la boda, eran parte del séquito de la boda. Así que en esa parábola, esas 10 vírgenes no estaban representando a la novia de Jesús, sino a la dama de honor. Amén. Que la función de las damas de honor era exhortar al novio a la aldea donde vivía la novia, a la casa de la aldea donde vivía la novia, donde se iba a llevar la ceremonia nupcial. Esa era la función de esas 10 vírgenes: exhortar al novio a la casa de la novia, donde se iba a llevar la ceremonia nupcial. Amén. Ahora, en el contexto de lo que Jesús le estaba enseñando acerca de las 10 vírgenes, esas 10 vírgenes sí representaban la iglesia en contexto, porque sabemos que nosotros, la iglesia, ¿qué? Somos la novia de Jesús. Amén. Así que esta parábola, nosotros somos representados a través de esa dama de honor, cuyo objetivo era ¿cuál? Mantenerse despiertas, velando para exhortar al novio a la casa de la novia. Y algo muy importante era que ese novio siempre llegaba en el momento en que menos se esperaba. ¿Verdad? Jesús lo explicó de acuerdo en términos de cómo los judíos celebraban su boda, ¿verdad?, culturalmente. Amén. Y ese novio tenía que irse por un largo tiempo para trabajar,
para trabajar, ahorrar dinero, para que cuando él se fuera a casar con esa novia, él tuviera, ¿verdad?, suficiente, porque, hermano, las bodas de los hebreos duran un montón, ellos tienen muchísimos días de honeymoon, de luna de miel, y ese novio tenía que estar preparado para eso. Así que ese novio llegaba en el momento en que nadie se lo esperaba. Nadie sabía a qué hora iba a llegar el novio. Solamente lo sabía el papá del novio y el novio. Alguna similitud con Dios y la iglesia, ¿verdad? No es coincidencia. Por algo Jesús lo enseñó. Así que por eso estas 10 vírgenes necesitaban lámparas. Porque como ellas no sabían a qué hora iba a llegar el maestro, si el maestro llegaba de noche, ellas tenían que alumbrar el camino a la aldea donde vivía la novia. Para eso ellas tenían lámparas. Amén. Para escoltar el novio a la casa de la novia. Así que cierta noche, según la parábola, llegó el novio en el momento en que ninguna de ellas lo esperaba. Llegó el novio. Amén. Y eso nos conecta, ¿verdad?, nosotros perfectamente con el panorama profético, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy. En un tiempo tan y tan profético. Yo diría que esta parábola de las 10 vírgenes es apocalíptica y es escatológica, porque nos está diciendo a nosotros, es tiempo de preparar nuestras lámparas, porque Cristo viene. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo les quiero decir algo. Ese novio llegó de noche. Ese novio llegó en el momento en que todas las vírgenes les había dado sueño. Les dio sueño porque era de noche. Ellas no sabían cuándo el novio iba a llegar. Así que ellas toditas se cansaron y se durmieron. Según con la parábola, ellas se cansaron, se durmieron y de pronto llegó el novio. Aleluya. Y dice la palabra que se escuchó un grito. Se levantaron toditas de pronto asustadas. Llegó el novio. Salid a recibirle, ¿verdad? Como dice la palabra. Aleluya. Y las que estaban listas con sus lámparas salieron. Y ese novio, hermano, llegó en el momento más oscuro de la noche. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Así puede pasar con nosotros. Estamos viviendo un tiempo bien oscuro. Y según con las señales que habla la palabra, estamos bien cerca de que nuestro novio llegue. Aleluya. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de oscuridad bien difícil. Pero el que estemos viviendo oscuridad, hermano, eso no debe ser un problema para nosotros como iglesia. Porque nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. El que hubiera oscuridad para ese momento, para esas vírgenes, no debió haber sido un problema para ellas. ¿Por qué? Porque ellas tenían lámparas. Amén. Que haya un momento de oscuridad para nosotros, hermano, es necesario, porque llegó el tiempo para nosotros de brillar como iglesia. Amén. La palabra dice que he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria, su gloria. De hecho, nosotros somos la luz del mundo. Amén. Yo creo que, hermano, ha llegado el tiempo de nosotros de brillar como iglesia en esta oscuridad. Es tiempo de infundir paz en un mundo que lo que está viviendo es un caos a causa supuestamente de un virus. Amén. Nos llegó el tiempo a nosotros de hablar fe, de ministrar fe. Nos llegó a nosotros el tiempo, el momento, hermano, de brillar. Amén. Y yo quiero, hermano, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? Hablarle acerca de unos enemigos que nosotros como iglesia estamos enfrentando. Nosotros vimos los enemigos, ¿verdad?, que están atacando a la iglesia en términos generales. Pero hay unos enemigos que también nos están atacando
nosotros y nosotros no los estamos viendo como enemigos. Número 1 es el adormecimiento por el exceso de entretenimiento. Amén. Nosotros, ¿verdad? Cargamos un nuevo aparatito, chiquitito así, que lo cargamos en el bolsillo. Y ese aparatito, hermanos, que mucho nos entretiene. Aleluya. Y sabe que, según la parábola de las 10 vírgenes, aquellas vírgenes se cansaron, se durmieron, pero hoy en día la iglesia está adormecida por el exceso de entretenimiento. Y ese es el peligro, hermano, de la espera, que nos vemos motivados a hacer otra cosa o a dormirnos, ¿verdad? Como cuando vamos a un sitio o una clínica que tenemos que esperar, ¿qué es lo primero que sacamos? El celular, ¿verdad? ¿Para qué? Para entretenernos. Y así mismo, hermano, hay un paralelo con nosotros espiritualmente. La iglesia se ha dormido por el exceso de entretenimiento. Amén. Y esto podía ser, hermano, uno de los enemigos invisibles o la tentación que nosotros como iglesia pudiéramos estar enfrentando en términos espirituales. El cansancio de la espera por el descuido espiritual. Porque ahora se nos hace más fácil, ¿verdad? Es descansar con el teléfono en la mano. Llegamos a la casa cansados, pero en vez de descansar, literalmente, sacamos el teléfono y nos vamos a Facebook. Hermano, le estoy hablando de mí misma también. O sea, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Que corta para allá, corta para acá. Amén. Hermano, adormecimiento de la iglesia por el exceso de entretenimiento. Ese aparatito tan pequeñito ha sido capaz de dividir familias, matrimonios. Mira esta iglesia. Esto fue una iglesia literalmente. Esa foto yo la saqué de una iglesia. Dormida. Así mismo está la iglesia, hermano. Esta no. Esta es una iglesia que viene. Debe esperanza. Nosotros no. Aleluya. Pero hay una iglesia, ¿verdad?, que está muy entretenida. Hermano, nosotros... el Señor nos dio la oportunidad de visitar muchas iglesias y nosotros vimos mucho. Y la iglesia neomoderna es una iglesia que le gusta entretener a la gente. Usted lo ve con danza, con mimo, con una música exorbitante, gente que en vez de darle la gloria a Dios se quieren dar la gloria a ellos mismos, artistas, entretenimiento, porque la gente quiere ir a sitios donde los entretengan. Y ese es uno de los enemigos que estamos enfrentando la iglesia de hoy. El entretenimiento. Y están, hermanos, engañados. Esa es la iglesia que representa las 5 vírgenes que no prepararon sus lámparas con el aceite. Amén. Pastor, si le puede darle otro slide, voy a saltar aquí un poquitico de lo que tenía acá. Porque si no, nos aparecemos ahí. Otro enemigo que estamos enfrentando como iglesia, otro enemigo invisible, es el adormecimiento por el cansancio. Hermanos, el sistema y, ¿verdad?, este sistema, ¿verdad?, consumerista nos ha obligado a nosotros a tener que trabajar en exceso para poder pagar nuestros mortgages, las casas, poder pagar el carro, podernos dar unos estilos de vida que a veces no podemos, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, estamos enfrentando este enemigo. El adormecimiento por el cansancio literal que estamos sufriendo, hermanos, porque a veces llegamos tan cansados del trabajo que no podemos orar, no tenemos esa comunión para poder orar. Amén. Estas son las cosas que nosotros estamos haciendo. Este es el tiempo, hermano, que estamos viviendo. Amén. Estamos muy afanados con lo terrenal y hemos olvidado lo eterno. Estamos afanados con mantener nuestros estatus económicos, que no tenemos tiempo para orar. Y yo pensaba esto.
estamos tan y tan entretenidos con el mundo y las cosas, que lo que le estamos diciendo al Señor es: estoy aburrido de tu gloria. Ya me aburre orar, ya me aburre leer la palabra, ya me aburre ir a la iglesia. Y le estamos diciendo a Dios: estamos aburridos de tu gloria. Y estos son los resultados, hermano. Estos son los resultados. Cansancio natural. Aleluya. Eso fue lo que les pasó a las vírgenes insensatas, a la iglesia imprudente, la iglesia que no reservó el aceite. No sé si el pastor le puede dar el otro slide. Estoy brincando varias cosas, ¿verdad? Que tenía acá. Aleluya. Hermano, si usted se va a llevar algo de este mensaje que yo le estoy trayendo hoy, ¿verdad? Llévese esto. Llévese esto. Estamos enfocándonos más en lo terrenal que en lo eterno. Si usted se fija, las 10 vírgenes, todas tenían lámparas, pero no todas reservaron el aceite. Según el pasaje bíblico, de las 10 vírgenes, aquellas vírgenes insensatas, de nada les sirvió tener lámparas. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Y de alguna manera, hermano, esas lámparas representan lo terrenal o lo material para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué manera nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿verdad? El aceite, hermano, representa lo que nosotros cultivamos, lo que nosotros trabajamos. Amén. El aceite, hermano, representa ese producto que se genera de la intimidad con Dios. Amén. Es la sustancia que mantiene su lámpara encendida. Hermano, el aceite representa esa búsqueda suya con Dios, esa intimidad, esa oración que usted es todos los días, se separa, ese tiempo sagrado donde usted se separa para estar en la presencia de Dios. Hermano, si nosotros no tenemos aceite en nuestra lámpara está apagada. No hay manera de que nosotros podamos encender esa lámpara si nosotros no entramos en esa intimidad con Dios. Amén. Otro de los enemigos que estamos enfrentando, hermanos, es la división en la iglesia. Amén. La división en la iglesia. Porque la parábola específicamente nos decía que había una iglesia que era prudente, unas vírgenes que eran prudentes y las otras eran insensatas. Y así mismo, hermano, está la iglesia de hoy. Hay una iglesia que ha sido imprudente, pero hay una iglesia que ha sido prudente. Hay una iglesia, ¿verdad? La iglesia prudente es aquella que está esperando al Señor. Esa iglesia que no se ha dormido predicando el mensaje de que Cristo viene pronto. Es la iglesia que está orando. Es la iglesia que está velando. Esa es la iglesia prudente. Esta es una iglesia prudente. Porque desde que nosotros entramos por esa puerta, nosotros hemos escuchado que Cristo, hermano, viene pronto. Hermano, usted no me lo va a creer, pero hace unos meses atrás nosotros visitamos una iglesia, la cual me voy a reservar el nombre. Una iglesia, ¿alcanza miles de miembros esa iglesia? Miles de miembros. Tiene un apóstol. Sí, porque ahora ya no se quieren llamar pastores, ahora ya se quieren llamar apóstoles. Ajá. Y usted sabe lo que dijo aquel apóstol. El día que nosotros fuimos a visitar la iglesia, él le dijo a toda la congregación que Cristo no venía a nada. Y usted sabe que, hermano, eso está pensando con miedo, porque Cristo no viene a nada. Pues si yo nos quedamos frío. Pero esa iglesia está llenita. Esa iglesia no cabe un alma más. ¿Sabes por qué, verdad? Porque ya hay mucho entretenimiento. Hay mucha danza, hay mucho mimo, hay muchas luces. Y el pastor trae una palabra para entretener a la gente. Como decía el domingo el pastor, todos los domingos él tiene que montar un show para mantener la gente entretenida. División en la iglesia. Allí no se predica que Cristo viene, porque ese no es el mensaje que la iglesia neomoderna quiere escuchar.
Ellos quieren escuchar un mensaje de prosperidad, de que va a prosperar. Ese es el mensaje que quiere la iglesia neomoderna. Y ahí están las 5 vírgenes insensatas, las que se durmieron. Amén. El pastor le pueda darle el otro slide. Amén. Hermano, este es otro enemigo invisible que nosotros estamos enfrentando. El conformismo y la dependencia. El versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Yo lo voy a repetir otra vez. Las vírgenes insensatas le dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nosotras no reservamos, nosotras no fuimos prudentes, nosotras no buscamos aceite, nosotras nos dormimos, nos entretuvimos, pero nos pueden dar de su aceite. Estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que le quisieron decir esas vírgenes, a las que sí reservaron aceite. Y esas vírgenes no se prepararon. Les pidieron a las otras de su aceite, pero las vírgenes prudentes no pudieron compartirlos con ellas. ¿Usted sabe por qué? Porque ya el novio había llegado. Y aquí hay un aspecto muy importante que yo le quisiera hablar en esta mañana. Hermano, la salvación es un aspecto individual. Lamentablemente mi esposo no va a poder ser salvo por mí. Mi hija no va a poder ser salva por mí. Es algo que individualmente ellos tienen que hacer. Hermano, la salvación es individual. El que esas vírgenes no hayan podido compartir su aceite con las otras es sinónimo de que es algo que nosotros como iglesia tenemos que hacer individualmente. La salvación es algo que nosotros no podemos comprar, ni se puede prestar, ni se puede transferir. Nosotros tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios debe ser propia. Es algo que nosotros como individuos individualmente tenemos que hacer. Y ¿sabe qué, hermano? Hay algo que a mí en lo personal siempre me ha ocupado mucho. Yo no puedo delegar mi responsabilidad espiritual sobre mi pastor. Yo no puedo recostarme de que mi pastor esté orando por mí para que yo me sane, para que yo esté bien. Hermano, yo en estos días voy a hacer un estudio de una pelota que me salió aquí. Yo no sé lo que es, pero yo estoy confiando en el Señor. Yo no les estoy diciendo a ustedes que yo no pido oración porque yo no crea en el poder que se desata a través de la oración. De hecho, la palabra lo dice, ¿verdad? Que hay un poder que se desata en el acuerdo, en el poder de orar juntos. Pero hay una responsabilidad que yo tengo como cristiana. Yo tengo que decirle: Señor, yo tengo esa pelota ahí, yo no sé de qué, pero yo tengo que ir todos los días delante de la presencia de Dios. Hermano, yo soy muy celosa con eso. Yo no me puedo recostar de la oración del otro. Yo no puedo depender del ayuno del otro. Yo no puedo depender de que alguien ore por mí para que yo esté bien. Porque es algo que me toca a mí como cristiana, como sierva de Dios. Amén. Yo no puedo estar el resto de la semana, el día de la semana. Yo no me puedo conformar con venir aquí un domingo y después el resto de la semana estar en la casa sin orar, sin leer la palabra. Es algo que nosotros debemos cultivar ese aceite. Amén. Aleluya. ¿Qué fue? No sé si el pastor le pueda dar por ahí. Y pues hay un llamado a nosotros como iglesia a despertar. Yo quisiera culminar con la premisa de la cual partí acerca de la iglesia. Porque ciertamente, hermano, estamos en las postrimerías del arrebatamiento de la iglesia. Y el mundo próximamente va a experimentar lo que dijo Daniel, ¿verdad? Acerca de la abominación desoladora, acerca de la gran tribulación que experimentará la tierra, hermano. Todo
todo esto que usted está viendo hoy, que cambió literalmente el mundo, solamente son los preparativos para cuando llegue ese momento. Hermano, cada vez que yo voy al Nemours Hospital a llevar a la nena mía a sus citas, nosotras no podemos pasar si antes no nos cogen la temperatura. Y la primera vez que me pasó eso, a mí me dio una cosa tan tremenda. ¿Por qué? Porque esos son los preparativos para cuando se vaya a la iglesia no causar ese pánico en la gente. Todo se está preparando para que llegue ese momento. Por eso fue que le dije desde el principio, el mundo cambió y las cosas, hermano, no va a volver a ser igual. Porque hay una agenda diabólica que se está adelantando. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él está adelantando su agenda. Todo eso que usted está viendo, eso es lo de la agenda del nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para después no causar pánico en la gente. Para que después la gente se someta tranquilamente, obedientemente. Esas máscaras que ustedes usan, hermano, todo eso es parte de eso. Para que la gente se les someta. Y de eso es lo que va a estar detrás el anticristo. Todo esto, hermano, es una agenda diabólica. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que así como hubieron 5 vírgenes que se durmieron, hubieron 5 que permanecieron despiertas. ¿Por qué? Porque ellas reservaron aceite. No sé si pueda pasar el slide. Ellas guardaron el aceite. ¿Cómo esas vírgenes reservaron el aceite? Orando en la presencia del Señor, esperando al Maestro. Hay una iglesia, hay una novia que no está dormida. ¿Por qué? Porque está esperando al Maestro. Y hermano, yo entiendo que llega un tiempo de también un gran despertamiento para la iglesia. El Señor nos está diciendo, es tiempo de despertar, es tiempo de un avivamiento, como decía el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de este tiempo, hermanos, tan oscuros que estamos viviendo la iglesia, el diablo quiere, hermano, apagar su luz para que usted no brille. Pero llegó el momento de nosotros brillar como la iglesia. Todas esas señales que ustedes están viendo son banderitas rojas que nos están diciendo que el novio se acerca, que Cristo viene pronto. Porque es evidente, hermano, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Creo que el Señor en este día y en los últimos domingos, a través de los mensajes que ha estado trayendo el pastor y los hermanos que han estado predicando, el Señor nos está retando a que nos pongamos al día con el Señor. Y yo he escuchado al pastor varias veces decir, hermano, si usted tiene algo que está torcido, enderécelo. Amén. Si hay algo que usted no está haciendo como cristiano, si usted no está orando lo suficiente, es tiempo de que nosotros volvamos a esta intimidad con Dios. Una de las cosas que a los matrimonios, hermanos, se les aconseja cuando han caído en monotonía, cuando ya no pueden compartir el amor que ellos solían compartirse cuando estaban en ese primer amor, es que hagan las cosas aunque no las sientan. Hermano, honestamente, nosotros no sentimos orar muchas veces, ¿es o no es? Hay veces que nosotros no sentimos orar, pero una de las cosas que se les aconseja a los matrimonios, ¿verdad?, que han caído en problemas, es, mira, dile a tu esposa que la amas, aunque no lo sientas. Abrázala, aunque no lo sientas. Dile te amo, aunque no lo sientas. Hagan hacer lo que no sientan. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se va a aprender algo otra vez. Hermano, ¿estamos cansados? Puede ser que sí. Puede ser que nos hayamos agotado en la espera porque llevamos muchos años escuchando que Cristo viene pronto. Puede ser que hayamos caído en alguno de estos cansancios. Puede ser que hemos estado agotados. Pero hermano, ore aunque no lo sienta. Lea palabra aunque no lo sienta. Cante. Hermano, ¿usted sabía que las oraciones, las canciones son oraciones cantadas?
aunque no lo sienta. Llegó el momento, hermanos, de que la iglesia que está despierta reserve el aceite. Haga cosas, ore, aunque no lo sienta. Muchas veces mi esposo está cansado porque el electro quiere y le digo, papi, vamos a orar. Y él me dice, vamos a orar. Y él no siente orar. A veces que lleva 10 horas guiando desde Alabama hasta la Florida. Y yo, sí, vamos a orar. Tú estás cansado, yo lo sé, vamos a orar. Esa nena que usted está ahí, nosotros, por la gracia del Señor, la hemos disciplinado. Esa nena todos los días a las 6 de la tarde apaga 10. Mamá, ¿cómo se llama el juego que tú tienes? El Nintendo Switch. Película, lo que ella esté viendo. ¿Para qué, mamá? ¿Qué es lo que usted hace a las 6 de la tarde todos los días? Orar. Hermanos, tenemos que crear una disciplina de oración. Así como hemos creado disciplina para otras cosas, hay que crear una disciplina de oración. Porque es tiempo de llenar nuestras lámparas de aceite. Es tiempo de despertarnos. Es tiempo de dejar el exceso de entretenimiento. Y no es que el entretenimiento sea malo, pero si nos está robando el tiempo del Señor, estamos enfrentando a ese enemigo. Para terminar, ayer cuando veníamos del cumpleaños de mi hermoso nietecito, y yo estoy enamorada de ese bebé, ellos lo saben. Cuando veníamos de camino de Buenaventura para acá, para Ponciana, por la avenida del Loop, ¿cómo se llama esa avenida? ¿La Osceola Parkway? Se le quedó un carro a una señora, un Camry, ¿verdad? Último modelo en el medio de la calle, y mi esposo, miramos a la señora que se quedó allí en el medio de la Osceola Parkway, y nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿Pero cómo se quedó ese carro? Y entonces mi esposo y yo entramos en una discusión, y mi esposo dice, lo único que yo le veo es que esa señora no le echó gasolina a su carro. O sea, la única razón por la cual esa señora se le pudo quedar ese carro nuevo es porque no tenía combustible. Hermano, el combustible de nosotros es el aceite de la presencia de Dios. El combustible de nosotros es la oración. El combustible de nosotros es el ayuno. Hermanos, nosotros tenemos que echarle combustible a nuestra espiritualidad todos los días para que no nos pase como esa señora, que tal vez tenía un carro nuevo, si lo pudiéramos pensar, ¿verdad?, en términos de la lámpara, pero no tenía combustible, pero no tenía gasolina. Nuestra lámpara tiene aceite. ¿Tiene aceite? Hermanos, yo lo voy a dejar aquí. Y yo espero que esa palabra a usted le haya ministrado. Yo, ¿verdad?, le delego la responsabilidad al pastor de la casa, su padre espiritual, para que él sea el que haga el llamado en esta mañana. Si usted siente que el Señor le ha ministrado en esta mañana, Dios les bendiga y gracias por soportarme un ratito.